Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Alma en Relatos. La historia que les traemos hoy trata sobre una joven que conoció el miedo y la humillación antes que el consuelo. ¿Qué sucede cuando una vida marcada por el abuso encuentra por fin la posibilidad de la verdad y del amor? Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like y déjenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchan. El calor del llano caía pesado sobre el mediodía. El aire olía a polvo y a leña húmeda, y cada paso levantaba una nube amarillenta que tardaba en asentarse. Lucía enjuagaba ropa en el pozo, el agua fría cortándole los dedos mientras restregaba las telas hasta que los nudillos se le ponían blancos. El sonido del metal contra la piedra se mezclaba con el canto de un gallo enfermo y con el retumbar de cascos que se acercaban por el camino. Un mensajero apareció montado sobre un zaino cansado, el sudor del animal brillando bajo el sol. Dejó una carta sobre la mesa grande de la galería y se fue sin mirar atrás. Don Trino, el padrastro de Lucía, la abrió con los dientes antes de leerla con voz ronca. Una sonrisa corta le curvó el rostro cuando terminó. «Perfecto, nos deshacemos del problema y él carga con las consecuencias», dijo don Trino, dejando el papel junto a su frasco de aguardiente. La madre de Lucía no dijo nada, solo torció las manos sobre el delantal, mirando la tierra. El viento sopló un polvo fino que se coló por la ventana. Lucía, desde el patio, alcanzó a escuchar aquellas palabras y sintió el pecho apretarse como si alguien le hubiera metido la mano por dentro. Pero no dejó de lavar. El sonido del agua era el único ritmo que podía controlar. La propuesta era simple. Julián Montenegro, viudo dueño de la hacienda El Retiro, tomaría a Lucía como esposa a cambio de cubrir las deudas familiares. Nadie le preguntaría si quería. En aquella casa las decisiones se tomaban con el mismo gesto con que se sacrificaba una res, rápido, sin emoción, sin mirar a los ojos. Lucía tenía 20 años y una mirada demasiado firme para ese mundo. Le decían insolente, rebelde. 3 años atrás había enfrentado a don Trino en público cuando lo vio engañar a una viuda en el mercado. Desde entonces, la familia la castigaba con silencio y tareas interminables. El trabajo se había convertido en su única defensa. Prefería el sol hiriente y el olor ácido del estiércol antes que escuchar los murmullos que la reducían a un estorbo. Por las noches, después de ordeñar, se sentaba junto al fuego y doblaba la ropa despacio. Sus manos temblaban al final del día, pero no por miedo, sino por cansancio. Cada prenda que doblaba era una despedida silenciosa. «Nunca me han preguntado qué quiero yo», susurró una vez, mirando las brasas moribundas. «Siempre han decidido por mí». Su voz tembló y se extinguió en el crujir de la leña, igual que una chispa cansada de resistir. Afuera, el aire olía a pasto seco y a las promesas que nunca llegaban. Esa noche, mientras el rancho se dormía, don Trino llamó a su esposa y a su hijo. Lucía permaneció en la escalera de la buhardilla, escuchando sin quererlo. «No quiero más palabras», gruñó él. «En 5 días la mandaremos a El Retiro. El viudo paga bien y nosotros salimos de esta miseria». «¿Y si se niega?», preguntó el hijo medio riendo. Don Trino soltó humo entre los dientes. «Entonces la entrego amarrada si hace falta». La madre bajó la cabeza, respirando con dificultad. Nadie replicó. El silencio pesó más que cualquier golpe. Lucía subió despacio, sin hacer crujir los escalones. Cerró la puerta del pequeño cuarto y apoyó la frente contra la pared fría. El corazón le golpeaba en el pecho, no de miedo, sino de furia. A través de la ventana, la luna alumbraba el campo seco y las ramas del ceibo parecían manos queriendo alcanzarla.
El aire traía olor a humo distante, a algo que se quemaba en casas ajenas, y ella pensó que tal vez era su vida la que se consumía sin remedio. Sin embargo, una idea prendió dentro de ella como esas brasas que nadie ve hasta que encendieron todo el fuego. No lloró, no rezó, solo respiró hondo, con la espalda recta, como quien decide que habrá un mañana distinto pese a todo. Adentro, don Trino brindaba su propio triunfo. «Se acabó la carga», dijo con su voz arrastrada. «El viejo Montenegro me resolverá más de lo que imagina». La mujer le sirvió más aguardiente y evitó mirarlo. Afuera, los perros ladraban hacia el horizonte, donde apenas se dibujaba una colina bajo la luz del farol del mensajero que se alejaba. La noche, inmensa y espesa, parecía contener un secreto que nadie quería nombrar. Pero lo que ellos no sabían era que el destino ya había empezado a girar. Esa carta que creían su salvación sería su ruina moral, y Lucía, la joven que habían despreciado por tener voz, pronto convertiría su vergüenza en fuerza. La próxima vez que el viento soplara desde el llano, no traería miedo, sino la primera señal de un cambio que nadie, ni siquiera el viudo Montenegro, sería capaz de detener. Pero para entender por qué Julián Montenegro tomó aquella decisión, debemos retroceder 5 años atrás, a una mañana de primavera en el valle de San Bartolo. El sol se filtraba entre los cerros y el aire olía a pan recién horneado, hierba húmeda y humo de leña. Era día de feria, y el pueblo entero bullía de voces, risas, caballos inquietos y el sonido metálico de las monedas cayendo sobre las mesas de juego. Entre los toldos coloridos y el aroma del maíz tostado, una joven de trenzas oscuras se abría paso con un canasto lleno de pan. Era Lucía, mucho antes de que la miseria la marcara con el sello del silencio. No era la más bonita ni la más dócil, pero todos la conocían por su manera directa de mirar y hablar. Ayudaba a su madre en el puesto de comestibles, aunque no se le daba bien callar cuando veía una injusticia. Esa mañana, mientras ataba el toldo del puesto, escuchó los gritos de un hombre ebrio que discutía con una anciana vendedora de flores. El hombre la acusaba de haberle cobrado de más, y en un arrebato de ira tumbó su canasto al suelo. Las flores quedaron aplastadas en el barro. La gente observaba sin intervenir. Nadie quería problemas, pero Lucía dejó el nudo del toldo a medio hacer y caminó hasta ellos con una determinación que desentonaba con su edad. «Baje la mano, señor», dijo con voz firme mientras se colocaba frente a la anciana. «Si no puede pagar unas flores, al menos tenga vergüenza». El hombre la observó con desdén, con esa burla de quienes no esperan resistencia. «¿Y tú quién eres, mocosa?». Soltó una carcajada que olía a alcohol barato. Lucía no retrocedió. Había algo en su mirada que lo incomodó. La multitud empezó a murmurar. Antes de que la situación escalara, ella se agachó, recogió una flor rota y la colocó sobre el canasto. «Yo puedo pagar por ellas, no porque usted tenga razón, sino porque ella no merece su desprecio». Sus manos temblaban, pero no por miedo, era rabia contenida, la misma que la mantenía de pie. Julián Montenegro la había estado observando desde el otro lado del camino. Vestía de negro riguroso, con sombrero de ala ancha que apenas ocultaba una cicatriz profunda sobre la mejilla izquierda. Llevaba meses sin verse en actos públicos desde la muerte de su esposa. Aquella feria era su primer intento de volver a respirar fuera del luto, pero al verla intervenir, algo se movió dentro de él. No era solo admiración, era como si recordara lo que significaba tener coraje. Cuando Lucía se enderezó y sus ojos se encontraron un instante, sintió una punzada que lo obligó a apartar la mirada. La feria siguió. La gente retomó el bullicio, y la anciana agradeció con lágrimas en los ojos. Pero Julián no olvidó aquella escena.
Preguntó discretamente a los comerciantes quién era la muchacha del puesto de pan. Supo su nombre, su aldea, y que vivía con un padrastro conocido por su carácter violento. Aquella noche, de regreso a su hacienda, el viento traía todavía el perfume tenue de las flores machacadas y el sonido de su voz resonando en la memoria. «Tenga vergüenza». Esa frase no lo dejó dormir. Los años siguientes pasaron lentos. Julián se refugió en el trabajo, reconstruyendo potreros y caminos, pero cada tanto, cuando cruzaba por San Bartolo, escuchaba rumores sobre la muchacha. Que había perdido a su padre, que trabajaba sin descanso, que su padrastro la trataba peor que a una sirvienta. Y aunque nunca la volvió a ver, aquella imagen seguía encendida en su mente. A veces se sorprendía mirando hacia el horizonte al atardecer, buscando una figura que no estaba. Durante 5 años, cada mujer fue medida contra un recuerdo que no se desvanecía. Una noche, frente al fuego, su mayordomo le comentó que don Trino andaba ofreciendo a su hijastra en matrimonio para saldar deudas. No supo explicar por qué su corazón se agitó como si le hubieran anunciado una calamidad. Pasó horas caminando por la galería, escuchando solo el crujido de la madera bajo sus botas. La luna iluminaba los corrales y el aire olía a eucalipto y a tierra húmeda. «Podría salvarla», murmuró una voz interna que llevaba años dormida. Pero la otra mitad de su alma, la que conocía el peso de la pérdida, le recordaba que intervenir significaba abrir heridas que aún respiraban. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, Julián ya había escrito la carta que cambiaría sus vidas. No era una oferta de compra, sino una promesa silenciosa, la de ofrecerle a aquella joven la vida que le habían negado, aunque ella nunca supiera con qué intención real había nacido aquel acuerdo. Mientras sellaba el sobre con cera, el olor del fuego le trajo nuevamente la imagen de Lucía en la feria, defendiendo a la anciana con el rostro iluminado por el sol. Sus labios pronunciaron un pensamiento que apenas rozó el aire. «Si no puedo salvarme a mí, tal vez pueda salvarla a ella». El jinete partió al amanecer y con él el mensaje que uniría 2 destinos separados por la culpa y la dignidad. El viento del llano levantó polvo y esperanza en partes iguales, mientras en el horizonte el sol nacía sobre las colinas, dorando el mundo como si por fin aprobara la decisión de un hombre que llevaba demasiado tiempo esperando un motivo para volver a creer en la vida. La tarde anterior a su partida, el aire se sentía denso, como si hasta el viento conociera el secreto que corría entre las paredes de aquella casa. El gallinero olía a polvo y a miedo, y los perros dormían con la cola entre las patas. En la cocina, Lucía revolvía el guiso sin hambre, escuchando los murmullos detrás de la puerta del comedor. Don Trino hablaba con su esposa en voz baja, y cada palabra que alcanzaba a distinguir clavaba en ella un filo invisible. 5 días, escuchó. Montenegro ya mandó el dinero. Después, silencio. Y luego la carcajada seca del hombre que siempre reía cuando causaba daño. Durante años, Lucía había aprendido a no reaccionar, a fingir indiferencia ante las humillaciones, pero aquella noche no pudo contenerse. Subió al altillo, cerró la puerta y apoyó la frente contra la pared. El pecho le dolía, no por resignación, sino por rabia. Su respiración temblaba al ritmo del viento que silbaba por las rendijas. Recordó al hombre de la feria, aquel viudo de mirada serena que la había observado sin juicio aquel día entre el bullicio. Jamás imaginó volver a oír su nombre en boca de su padrastro, convertido ahora en parte de un intercambio. «Me venderán como si fuera una vaca con deuda», pensó, y una angustia espesa le subió por la garganta. Pero mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano, algo cambió,
Por primera vez no sintió miedo, sintió impulso. Al caer la noche, bajó sigilosamente al patio. El aire olía a leña húmeda y a promesa de tormenta. El pozo reflejaba la luna y las sombras de los árboles bailaban sobre la superficie. Lucía abrió la puertecita del gallinero y soltó a las aves, solo por rebelarse contra algo, por ejercer al menos un acto de libertad. Luego miró el horizonte oscuro y juró en silencio: «Puede que me lleven, sí, pero no me someterán». Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de un nerviosismo nuevo, parecido a la esperanza. Adentro, don Trino brindaba con su hijo hablando de precios y ganancias como si la muchacha fuera un saco de maíz. «5 días y cerramos trato», decía él. «Montenegro no preguntará mucho, y si lo hace, ya arreglaremos». La madre de Lucía, con los ojos hundidos, no alzaba la mirada. «¿Y si algo sale mal, Trino?», preguntó ella con voz apenas audible. «Nada saldrá mal», gruñó él. «Ese hombre no busca amor, busca consuelo, y mientras pague, ¿a mí qué me importa?». El hijo rió, repitiendo las palabras del padre como una sombra obediente. Lucía escuchaba todo desde detrás del granero. Cada frase era un golpe, pero también un fuego encendido dentro del pecho. Ya no se veía como la víctima del cuento, sino como la pieza que podía mover el tablero. Si su destino era un trato, lo convertiría en su puerta de salida. Esperaría, fingiría, y al primer resquicio se adueñaría de su propia historia. La sensación le recorrió el cuerpo con un escalofrío que no supo si era valentía o locura. Su respiración se acompasó al ritmo del viento, lenta, profunda, contenida. Los días siguientes transcurrieron lentos, con una calma sospechosa. La casa olía a aguardiente, a grasa vieja y a resentimiento. Don Trino hacía cuentas en voz alta. Lucía cumplía cada tarea sin discutir, respondiendo solo lo necesario. En la madrugada del 4.º día, metió en una bolsa de tela su vestido más sencillo, una hebra de cinta bordada que había pertenecido a su madre y una cuchara de madera. Mientras doblaba las prendas, una punzada le atravesó el estómago. No era tristeza, era el peso del adiós sin claridad de retorno. Esa tarde, durante la cena, su padrastro la observaba con esa sonrisa de zorro satisfecho. «Parece que ya entendiste tu lugar», dijo alzando el vaso. Lucía no contestó. «Es mejor así, muchacha. Allá tendrás comida, techo y un marido sin exigencias románticas. Ya es hora de que sirvas para algo». La madre intentó intervenir. «Trino», pero él la cayó de un manotazo sobre la mesa. «Basta. Esto es lo mejor para todos». Lucía, con la mirada fija en las brasas, sintió que aquel momento la definía. No como esclava de su suerte, sino como quien toma nota del enemigo antes de la batalla. Levantó la cabeza con calma y dijo: «Lo que usted cree ganar será lo que más le pesará». Su voz fue baja, pero suficiente para que el hombre perdiera la sonrisa. Nadie volvió a hablar. Esa noche, antes de dormir, Lucía salió al patio. El cielo estaba limpio, las estrellas brillaban como agujeros sobre la oscuridad. Podía olerse el agua a lo lejos, el campo en calma, los árboles respirando con el viento. Cerró los ojos y se permitió imaginar que ese aire terminaría llevándola a un lugar distinto. Visualizó la hacienda de la que hablaban, sin conocerla, grande, silenciosa, con un hombre viudo que quizá no fuera tan terrible como decían. Tal vez allí empiece algo, pensó. El corazón le latía con ritmo nuevo. No sabía aún que aquella idea no era consuelo, sino profecía. Los gallos anunciaron el amanecer con un grito quebrado. Era el 5.º día. El carruaje de don Trino aguardaba con las lonas amarradas. En el interior, el aire olía a cuero viejo y a miedo fresco. Él bebía un último trago y murmuraba, satisfecho:
Su hijo sujetaba las riendas. Lucía salió de la casa sin despedirse de nadie más. Caminó despacio, con el vestido claro ondeando al viento y el bolso en la mano. La madre la siguió unos pasos, sin atreverse a hablar. Cuando se miraron, bastó un gesto, los ojos húmedos de una y el orgullo en los de la otra. No hubo abrazos. Mientras subía al carruaje, respiró hondo. El camino, cubierto de polvo, se extendía como una serpiente que la llevaría lejos, tal vez hacia su redención o hacia un destino aún más cruel. Nadie podía imaginar que el viaje que comenzaba esa mañana no sería una condena, sino la semilla de una vida nueva, una que nacería entre el eco de los cascos y el olor del horizonte. Cuando el carruaje se detuvo frente a la hacienda El Retiro, el sol ya caía, tiñendo de oro las colinas y haciendo brillar el polvo suspendido en el aire. El camino había sido largo y áspero. Lucía sentía el cuerpo entumecido, pero el corazón seguía despierto, latiendo con una mezcla de ansiedad y resistencia. Desde la altura del asiento alcanzó a ver las torres del portón de madera, los muros cubiertos de enredaderas secas y una fila de robles que daban sombra al sendero. El aire olía a tierra húmeda, a pasto recién cortado y a ese silencio rural que solo se interrumpe con el canto de los grillos. Julián Montenegro aguardaba en el patio principal. Vestido de oscuro, apoyado en su bastón, mantenía los ojos fijos en el horizonte. Hacía días que no dormía. Había ordenado limpiar cada sala, preparar habitaciones y servir pan caliente, no por exigencia, sino por respeto. Algo, sin embargo, lo inquietaba. El tono de la carta del padrastro había tenido algo áspero, torcido. Una muchacha obediente, había dicho, como si la humildad fuera una mercancía. Julián sabía reconocer la falsedad del interés humano. La había visto demasiadas veces camuflada de cortesía. Cuando el carruaje apareció en la distancia, su respiración cambió. El sonido de las ruedas sobre la grava pareció traer consigo todos los años de espera, todos los silencios acumulados. El cochero detuvo los caballos frente al zaguán y de la puerta descendió una figura delgada, con la falda polvorienta y la mirada sostenida. No era la imagen de una doncella dócil, sino la de alguien que había sobrevivido a algo terrible. Lucía bajó con lentitud, evitando tropezar, y al levantar la vista lo encontró. Por un instante, ambos quedaron inmóviles. Los reconocimientos verdaderos no necesitan palabras. Los ojos recuerdan lo que la memoria intenta borrar. Julián se quitó el sombrero con un movimiento leve. «Bienvenida a El Retiro, señora Lucía», dijo, su voz grave templada por una cortesía sincera. Ella inclinó la cabeza. «Gracias por recibirme», respondió con una educación que no ocultaba su cautela. Su voz tembló apenas, y ese temblor bastó para que él sintiera un golpe lento en el pecho. La llevó a recorrer los alrededores, explicándole cada rincón como si le confiara parte de un secreto. El sonido de sus pasos sobre el suelo de piedra resonaba entre columnas de madera tallada, y los pasillos olían a cera, hierbas secas y pan recién horneado. Lucía tocaba con los dedos el marco de las puertas, como si necesitara convencerse de que aquello era real. El interior estaba limpio, pero no ostentoso. Una casa pensada para vivir, no para mostrar. Julián, al observarla deslizar la mano por una mesa de nogal, comprendió que su curiosidad no había sido vencida por el miedo. Había fuerza en cada una de sus miradas breves. La cena fue sencilla: pan, sopa, vino. El fuego crepitaba en la chimenea y el calor rojizo pintaba las sombras sobre la pared. Julián habló poco, sabiendo que la confianza no se exige. Le preguntó por el viaje. Ella respondió con frases cortas, evitando mencionar el hogar que había dejado atrás. A cada pausa, el silencio se llenaba con ruidos pequeños.
El chispear del fuego, el tintinear del plato, el crujido de las ramas fuera. Todo tenía un peso contenido, una expectativa. En el fondo del salón, un retrato antiguo observaba la escena con severidad. Era la esposa muerta de Julián. Lucía lo notó, pero no hizo comentario alguno. Él sí lo percibió, y bajó la mirada un instante. «No se sienta observada, por favor», dijo. «A veces quienes se han ido nos acompañan más de lo que deberían». Lucía asintió y bebió un sorbo de vino. El líquido le aclimató el pecho, y su respiración se suavizó. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que podía dejar de protegerse tanto. La calma del lugar era distinta a todo lo que conocía. Afuera, la noche se llenó de grillos, el viento sopló dulce entre los árboles y la luna parecía estremecida en el reflejo del estanque. Se oyó el relincho de un caballo, largo, profundo. Julián se levantó y acercó una lámpara. «Mañana le mostraré los establos. Hay uno que necesita cuidado, y creo que sus manos sabrán bien lo que hacer». Ella asintió. El corazón le dio un salto extraño, mezcla de nerviosismo y gratitud. Cuando se retiró a su habitación, el aire del cuarto olía a madera vieja y lavanda. La cama era amplia, cubierta por una colcha tejida con hilos gruesos. En un rincón, una jarra de agua reflejaba la luz de la vela. Lucía se acercó a la ventana. Afuera, el campo se extendía como un océano inmóvil. Por primera vez en años, no oyó gritos al cerrar los ojos. Solo el canto lejano de los grillos y el rumor de los álamos. Entonces, un pensamiento pequeño y peligroso le cruzó la mente. Tal vez este hombre no sea como los demás. La idea le trajo calma, pero también miedo. La calma era un sentimiento desconocido, un lujo indebido para alguien como ella. Julián, mientras tanto, permanecía en la galería contemplando la luna. Sus manos reposaban sobre el bastón con firmeza. Tenía la expresión de quien aguarda una respuesta sin saber cuál será la pregunta. Recordaba la feria, las flores rotas, los ojos de aquella joven. No había planeado rescatarla por caridad, ni por deseo, sino porque algo en su presencia sugería redención, no solo para ella. Se permitió un suspiro. El aire olía a tierra húmeda y a algo nuevo, como el primer día después de la lluvia. Pensó en el futuro y en lo incierto. El destino, sin embargo, ya había empezado a escribir lo que vendría, y ambos estaban, sin saberlo, en la mitad exacta del cambio que transformaría sus vidas. El viento cruzó la galería y apagó una de las lámparas. Todo quedó en penumbra. Julián sonrió con suavidad y murmuró una frase que el aire se llevó antes de disiparse. A veces, la oscuridad solo anuncia que pronto amanecerá. Dentro, Lucía dormía por fin un sueño profundo, abrazada no a la esperanza, sino a algo más poderoso. La certeza silenciosa de que su historia no estaba concluida, sino apenas comenzando. La noche cayó sobre la hacienda El Retiro con una quietud que parecía pensada. Las lámparas lanzaban círculos dorados sobre el patio y el cielo limpio dejaba ver la franja de estrellas que cruzaba el llano. Julián había pedido que sirvieran la cena en la biblioteca, un cuarto amplio, con paredes de madera oscura y olor a cuero viejo. El fuego chispeaba en la chimenea. Lucía llegó con paso prudente. Llevaba un vestido azul sencillo que había encontrado en el armario. Cuando él la vio entrar, sintió, sin entenderlo, que por fin su casa tenía voz otra vez. La conversación empezó con frases pequeñas: el clima, el trabajo, los caballos. Ella hablaba con cautela, su voz sonaba más firme cada minuto. Julián le sirvió vino, y la pausa entre ellos se llenó con el murmullo del fuego. «Dígame, Lucía», preguntó después de un rato, «¿qué piensa de este lugar?» «Es tranquilo», respondió ella, «y el silencio no asusta». «Eso me complace», dijo él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
A mí también me tomó tiempo entender que el silencio no siempre significa soledad. Se quedaron mirando las llamas unos segundos. Él rompió el momento con un suspiro. Sé que le resultará extraño que yo la haya llamado hasta aquí, pero hay algo que debe escuchar. Lucía lo miró, expectante. ¿Por qué me pidió a mí específicamente? Preguntó con la naturalidad de quien merece una respuesta honesta. Julián apoyó el bastón junto a la silla y dejó escapar una verdad que llevaba 5 años dormida. Le habló de aquella feria, de la anciana de las flores, de cómo la había visto enfrentarse al hombre que la humillaba. Aquella mañana cambió algo dentro de mí, dijo con voz baja. No supe entonces qué era, solo que había visto una valentía distinta, limpia. Y cuando su nombre volvió a aparecer en mis oídos, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. No pretendía comprarla, Lucía. Pretendía rescatarla, pero tal vez, sin querer, la metí en otro tipo de jaula. Lucía lo escuchó sin interrumpirlo. Sentía el corazón agitado, no por temor, sino por la hondura de aquellas palabras. No sabía qué me recordaba, murmuró después de una pausa larga. Lo hago desde entonces, respondió él, cada día. No por obsesión, sino por gratitud. Usted me recordó que aún podía haber nobleza en el mundo. El silencio volvió a instalarse, más blando ahora. Lucía respiró hondo. El aire tibio del fuego le rozó la piel. Se atrevió a decir lo que pocas veces se había permitido expresar. Mi familia me considera un problema. Dicen que tengo el carácter roto, que hablo cuando debería callar. Pero si callo, siento que desaparezco. He defendido cosas que no eran mías, quizás para no rendirme por completo. Su voz se desgranó, pero no se rompió del todo. Julián la observó con una serenidad que desarmaba. Una vida sin propósito no vale la pena, Lucía. Lo que otros llaman rebeldía, yo lo llamo alma. Sus palabras la atravesaron como un abrazo sin contacto. Lucía sintió por primera vez que no tenía que justificarse. Bajó la mirada y al hacerlo, una lágrima quedó atrapada en sus pestañas, brillando con el reflejo del fuego. Él extendió una mano, sin tocarla del todo. No busco obediencia ciega, busco a alguien que me desafíe a ser mejor, dijo, bajando el tono. Ella lo miró, sorprendida por la limpieza de lo que oía. Entonces, estamos en problemas, respondió con una media sonrisa temblorosa, porque no sé ser otra cosa. Ambos rieron con la misma timidez de quienes no han reído en años. Afuera, el viento golpeó las ventanas con fuerza y el olor de la lluvia próxima entró por la chimenea. Julián se levantó y caminó hasta una repisa. Propongo una promesa simple, dijo. No le pido que me pertenezca, ni que finja. Quiero que durante estas semanas nos descubramos sin máscaras. Si al terminar decide irse, la acompañaré hasta la puerta yo mismo. Pero si decide quedarse, que sea porque quiere, no porque deba. Lucía lo miró en silencio. En el rostro de él no había manipulación, solo una transparencia nueva. «Y yo quiero algo a cambio», dijo ella con voz temblorosa. «Prométame que puedo ser completamente honesta, aunque mis palabras no siempre sean amables». Translate, lo prometo. Sus siguientes palabras resonaron para siempre. Una mujer con su carácter merece tener elecciones. El fuego crujió de nuevo, como si aplaudiera la alianza recién nacida. El olor a humo, el murmullo de la lluvia y la tibieza compartida llenaron el espacio. No se tocaban, pero el aire entre los dos había cambiado. Por primera vez, Julián sintió el alivio de no estar solo, y Lucía, la osadía de poder respirar sin miedo. Esa noche no hubo confesiones completas ni promesas eternas. Solo un pacto que los igualó en dignidad y deseo de verdad. Afuera, la lluvia cayó en hilos finos sobre la tierra, apagando el polvo de los días. Dentro,
dos almas marcadas por la pérdida encontraron el valor de empezar con honestidad, sabiendo que el corazón tiembla menos cuando se le permite ser escuchado. Durante las semanas siguientes, la hacienda El Retiro respiró distinto. El aire, antes pesado de silencio, empezó a llenarse con el sonido de pasos, voces y heridas que cicatrizaban lentamente. Desde el amanecer, Lucía caminaba junto a Julián por los establos. Los caballos relinchaban al verla, y ella los acariciaba con una serenidad que parecía antigua. Las yeguas paridas, las gallinas nuevas, los peones que la saludaban con respeto, todos percibían que algo había cambiado. Y no era solo la llegada de una mujer a esa casa, sino la aparición de una calma que parecía traer la primavera consigo. Durante las primeras jornadas trabajaron codo a codo, reparando cercas, plantando semillas y reorganizando los corrales. Julián la escuchaba mientras ella hablaba de cultivos, de cómo aprovechar la humedad del río para el riego y de cómo contratar a familias sin tierra del valle para que pudieran ganarse la vida honrada. «Eso es brillante», decía él a menudo. No lo había pensado así. «No hace falta riqueza para compartir el pan», respondía ella, limpiándose las manos en el delantal. El respeto entre ellos crecía como esas plantas que germinan en silencio, invisibles al principio, inevitables después. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más hondas. Al caer la tarde, cuando el sol se deshacía en los cerros, Julián la invitaba al porche. Tomaban mate mientras los grillos cantaban, y entre suspiros hablaban no del trabajo, sino de lo que dolía. Él le confesó el peso de la culpa por la muerte de su esposa, la fiebre, los días de impotencia. «Durante mucho tiempo sentí que seguir vivo era una traición», dijo con la voz quebrada. «Construí esta hacienda como quien levanta un muro entre el mundo y su dolor, pero ahora ese muro parece tener puertas». Lucía lo miró en silencio. Sabía de culpas, de las que se heredan y de las que se callan. Entonces le contó fragmentos de su propia historia, el miedo a su padrastro, los años de palabras que le arrancaron la fe en la gente. «Creí que no servía para nada», dijo, «que había nacido solo para soportar. Y ahora, bueno, no sé si creo en el destino, pero siento que estar aquí no es un castigo». Julián asintió despacio. «Tal vez el destino no castiga ni recompensa, solo ofrece encuentros», dijo con voz serena. Los días siguieron, y poco a poco lo que era compañerismo se volvió necesidad mutua. No era pasión impaciente, sino ternura profunda. Compartían silencios largos, miradas que duraban más que cualquier frase. Había en cada gesto una timidez antigua, cuando ella le entregaba los guantes de trabajo y rozaba sus dedos, cuando él observaba cómo el viento despeinaba sus trenzas y apartaba la vista para no invadir. La hacienda, testigo de su crecimiento, parecía sonreír. Las plantas florecían, el río volvía a correr claro, los jornaleros reían al terminar la jornada. Julián había recuperado la esperanza, Lucía la pertenencia. Una tarde de tormenta, mientras el cielo se cerraba, se refugiaron juntos en el granero. El olor a heno mojado llenó el aire. La lluvia golpeaba el techo de zinc y el viento se colaba por las rendijas. Lucía estaba empapada, riendo sin medida por primera vez. Julián la observó y pensó que quizá nunca había visto una sonrisa tan libre. Sin pensarlo dijo: «Me estoy enamorando de ti». Lucía lo miró incrédula, con el cabello húmedo pegado al rostro. La respiración se le detuvo un instante. No respondió de inmediato y él bajó la mirada. «Perdona, no quise...» Pero ella lo interrumpió, acercándose un paso. «También me estoy enamorando». Su voz era un hilo apenas audible, pero bastó para encender el granero entero. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse.
El trueno rugió lejos y solo quedaban sus respiraciones entremezcladas, el viento, el perfume de la lluvia. Cuando sus labios se encontraron, fue como si todo lo injusto que alguna vez vivieron se reescribiera en silencio. No hubo prisa ni duda. Fue un beso que no prometía eternidad, solo verdad. Pasaron los días y la relación se volvió una rutina natural. Desayunaban con el canto de las aves, trabajaban bajo el sol, y por las noches él le leía fragmentos de libros antiguos mientras ella tejía cerca del fuego. Lucía descubrió que su risa ya no se escondía y que los peones la miraban no como a una señora, sino como a alguien que formaba parte del lugar. Julián, por su parte, aprendió a delegar, a confiar. Las heridas internas se ablandaban como arcilla bajo lluvia. Una mañana, al borde del estanque donde los patos dormían entre juncos, Julián tomó su mano. «Lucía», dijo con la voz grave pero clara, «quiero pedirte algo, no por obligación, sino porque quiero compartir la vida que juntos empezamos a reconstruir». Ella sonrió, temblando ligera. «¿Qué me está pidiendo exactamente, Julián? Que te quedes, que seas mi compañera, que te cases conmigo no porque yo te salvé, sino porque tú me salvaste a mí». Lucía bajó la mirada, respiró hondo. El sol brillaba sobre el estanque y el aire olía a pasto mojado. «Entonces sí», dijo ella mirándolo a los ojos, «pero prométeme una cosa, que nunca dejaré de ser quien soy». «Te lo prometo», respondió él, con una sonrisa tranquila. El destino, sin embargo, seguía observando desde las sombras, sabiendo que aún faltaba una última prueba. Pero por esa mañana, todo fue paz. Julián y Lucía se abrazaron bajo la luz dorada del día naciente. En la distancia, los trabajadores los miraban con respeto, conscientes de que presenciaban algo poco común. Un amor que no nacía del poder ni de la conveniencia, sino del reconocimiento del otro como igual. La llanura, testigo de tanto silencio y sangre, por fin respiraba esperanza. El amanecer del día de la boda llegó con un cielo limpio, perfumado de jazmines y pan recién horneado. No hubo lujo, ni invitados con trajes de seda. Solo la gente del valle, los peones, las mujeres que Lucía había ayudado en invierno, los niños que aprendieron a leer en el patio con ella. Todos miraban hacia el altar improvisado bajo un viejo algarrobo, cubierto con cintas blancas y flores sencillas. Julián vestía un traje oscuro, sin ornamentos. Lucía, un vestido marfil que había cosido con sus propias manos. La brisa movía su cabello suelto y el sol le iluminaba la piel, haciéndola parecer parte de la luz. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, el silencio se volvió inmenso. Julián tomó sus manos y la miró como si solo entonces comprendiera el propósito de todo su pasado. «No prometo un amor perfecto», dijo él en voz baja pero firme. «Solo la verdad». «Y yo no prometo obediencia», respondió ella sonriendo. «Solo caminar contigo mientras valga la pena». Los invitados, conmovidos, aplaudieron. La madre de Lucía, sentada entre las mujeres del pueblo, lloraba sin hacer ruido. No era culpa, era alivio. Esa hija que habían querido quebrar se casaba ahora rodeada de respeto, no de temor. Durante la fiesta se encendieron antorchas y se bailó sobre la tierra. El aire olía a maíz asado y vino joven. Julián y Lucía compartieron pan con los trabajadores, sin distinciones. En un rincón del patio, Lucía quemó una carta, la única que su padrastro le había enviado semanas atrás, reclamando parte de su dote. El papel se dobló sobre sí mismo y el fuego lo devoró en un segundo. Nadie dijo nada, pero todos entendieron. Ese gesto era su cierre. Esa tarde, bajo las sombras largas del ocaso, la felicidad no era teatral, sino honda, real. 3 meses después, la hacienda había florecido.
Las cosechas crecían parejas, el taller de tejidos empleaba a 12 mujeres y los caminos estaban limpios. Julián, que antes caminaba encorvado por el cansancio de los años, ahora lo hacía con la espalda recta. Lucía organizaba reuniones con los jornaleros, enseñaba a los niños a escribir y convertía cada pequeño triunfo en una celebración. El aire del retiro olía distinto, a pan, a madera fresca, a esperanza. Y cada noche, antes de dormir, ella encendía una lámpara en la galería para recordar la promesa que habían hecho: vivir sin miedo a la verdad. Pero el destino, siempre atento, aún guardaba una última página. Una mañana gris, mientras el viento helado bajaba de los cerros, un carruaje se detuvo frente al portón. De él descendieron 3 figuras envueltas en polvo: don Trino, con el rostro avejentado, la madre de Lucía con aspecto enfermo y el medio hermano empobrecido. Venían pidiendo ayuda. La ruina, decían, se había llevado todo: bancos, tierras, hasta el techo de su casa. Julián los vio llegar desde la galería, su bastón firme en la mano. No dijo palabra. Lucía apareció detrás de él, con el cabello trenzado y una calma nueva en el rostro. «Lucía», dijo don Trino intentando sonreír, «hija, después de todo lo que hicimos por ti, venimos a pedirte solo un refugio unos días». «Hicimos por ti», repitió ella despacio, saboreando el agrio del recuerdo. Su madre dio un paso al frente. «Tu padre lo perdió todo, hija. No tenemos a dónde ir». Don Trino la interrumpió. «No me llames padre, mujer. Ella sabe quién la crió». Lucía mantuvo la voz serena. «Sí, sé exactamente quién me crió. ¿Y para qué?». Los trabajadores empezaban a reunirse alrededor, curiosos pero respetuosos. Nadie se atrevía a intervenir. Don Trino respiró hondo, intentando recomponer su autoridad. «No estamos aquí para discutir, sino para pedir perdón». Sus ojos temblaban, pero en su voz aún quedaba arrogancia. «Yo era un hombre equivocado, pero todos cometemos errores. Dios sabrá juzgarme». Lucía caminó despacio hacia él. Su vestido blanco se manchaba de polvo con cada paso. «No necesito que Dios lo juzgue, don Trino. Usted ya carga su condena, haber perdido lo que creyó dominar. Todo lo que tocó lo arruinó. Pero no se preocupe, no busco venganza. Solo quiero que entienda algo». Se detuvo frente a él, la voz firme, el rostro sin lágrimas. «Ustedes pensaron que me castigaban al enviarme con quien creían mi carcelero, pero me dieron el mayor regalo: libertad. Aprendí a existir sin miedo, y eso no lo pierdo más». El hombre bajó la mirada. La madre, llorando, intentó acercarse. «Por favor, solo unos días de techo». Lucía respiró hondo y miró a Julián, que le sostuvo la mirada sin palabras. Ella asintió lentamente. «Podrán quedarse 3 noches. Habrá techo y comida, nada más. No porque los perdone, sino porque no deseo parecerme a ustedes». Su tono no fue cruel, sino sereno. En esos segundos, los años de abuso y humillación quedaron atrás. Al 4.º día, dicen quienes lo vieron, don Trino se marchó sin mirar atrás. La madre se despidió con un abrazo silencioso y el hermano apenas susurró un agradecimiento. Cuando el carruaje se perdió entre la bruma, Lucía permaneció de pie frente al portón. Su pecho no ardía de rencor, sino de una paz nueva. A su lado, Julián le acarició la mano. «Lo lograste», dijo él. «No», corrigió ella sonriendo. «Lo comprendí. Esa noche hubo canto en la hacienda. No de celebración, sino de gratitud. Los peones tocaron guitarras, los niños encendieron faroles, y el viento llevó el aroma de las flores del algarrobo hasta el cielo estrellado». Julián y Lucía bailaron despacio, sin testigos cercanos, mientras el mundo seguía su curso. Habían encontrado la redención en lo más simple, la verdad compartida.
El amor no como torre, sino como refugio, y así aprendieron que la libertad más grande no es escapar del pasado, sino perdonarlo sin claudicar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comparte y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos escuchas. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras sido Lucía? Hasta la próxima historia, queridos oyentes.